Durante muchos años, Marcela Gándara proyectó una imagen reservada y tranquila ante el público, revelando muy poco sobre su vida amorosa. Sin embargo, una reciente declaración inesperada desató un acalorado debate entre internautas y fans Nos Casamos. Lo que sorprendió a todos no fue solo que la famosa cantante finalmente revelara públicamente a su pareja, sino también los numerosos rumores que rodeaban su supuesta relación homosexual con alguien casi 10 años menor que ella. Tras años de silencio, ¿habrá decidido Marcela Gándara finalmente ser fiel a sus sentimientos? Sí, nos vamos a casar. Bastaron esas pocas palabras para que miles de personas quedaran en shock. Durante años, Marcela Gándara construyó una imagen reservada, tranquila y extremadamente discreta respecto a su vida sentimental. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible relación con una persona mucho más joven, y además del mismo sexo, muchísimos seguidores pensaron que solo se trataba de especulaciones de Internet. Pero todo cambió después de aquella inesperada confesión que terminó desatando una ola enorme de reacciones. Lo más impactante no fue solamente la idea de una boda. Lo que realmente hizo explotar las redes sociales fue el hecho de que Marcela, a sus 42 años, aparentemente estaba lista para hablar públicamente sobre una relación que durante muchísimo tiempo habría mantenido completamente en silencio. Y desde ese momento las preguntas comenzaron a multiplicarse rápidamente. ¿Quién era realmente esa persona especial? ¿Desde cuándo estaban juntas? ¿Por qué Marcela había decidido guardar todo en secreto durante tanto tiempo? Y sobre todo, ¿por qué decidió hablar ahora? La noticia se expandió con una velocidad impresionante entre fanáticos y medios digitales. Muchos seguidores confesaron no poder creerlo. Durante años, Marcela Gándara fue vista como una artista profundamente reservada, enfocada casi exclusivamente en su música, y muy cuidadosa con todo lo relacionado a su vida privada. Nunca fue una celebridad acostumbrada al escándalo ni a las polémicas públicas. Precisamente por eso la supuesta confesión provocó tanto impacto. Algunas personas reaccionaron con sorpresa total. Otras comenzaron inmediatamente a buscar antiguas entrevistas, fotografías y publicaciones donde creían haber encontrado señales que antes pasaron desapercibidas. Y cuanto más crecían las teorías en Internet, más atención recibía la vida privada de la cantante. Lo curioso es que Marcela siempre intentó mantener cierta distancia entre su carrera y sus relaciones personales. Rara vez hablaba de romances, parejas o temas sentimentales en entrevistas. Prefería enfocarse en mensajes emocionales, reflexiones personales y proyectos musicales. Pero precisamente ese silencio prolongado terminó alimentando todavía más la curiosidad del público cuando aparecieron los rumores recientes. Algunos seguidores aseguraban que desde hace tiempo existían pistas sobre una relación muy cercana con una persona más joven que aparecía frecuentemente junto a ella en determinados momentos privados. Sin embargo, nunca hubo confirmaciones claras. Todo permanecía rodeado de misterio. Hasta ahora. Las redes sociales se llenaron rápidamente de opiniones divididas. Mientras algunos celebraban que Marcela finalmente estuviera viviendo su verdad sin esconderse, otros reaccionaron con desconcierto debido a la imagen pública que la cantante había mantenido durante tantos años. Y justamente esa mezcla de sorpresa, curiosidad y debate convirtió el tema en una de las conversaciones más comentadas entre sus seguidores. Pero detrás de toda la polémica había algo mucho más humano, porque muchas personas comenzaron a preguntarse cuánto tiempo habría pasado Marcela, guardando en silencio una parte importante de su vida emocional. Mantener una relación lejos de la mirada pública no siempre es sencillo, especialmente cuando se trata de una figura tan conocida y constantemente observada por miles de personas. Hay quienes creen que el miedo al juicio público pudo haber influido enormemente en su decisión de mantenerse callada durante tantos años. La presión mediática, las expectativas de los fanáticos y el temor a las críticas pueden convertirse en cargas emocionales muy difíciles para cualquier persona famosa. Y en el caso de Marcela, cuya imagen siempre estuvo asociada a una personalidad reservada y espiritual, el impacto mediático terminó siendo todavía más fuerte.
Lo más sorprendente fue ver cómo la cantante pasó de mantener absoluto silencio sobre su vida sentimental a convertirse de repente en el centro de una discusión gigantesca en Internet. Cada gesto, cada fotografía y cada declaración comenzó a ser analizada por miles de personas, intentando descubrir detalles sobre esa relación que supuestamente había permanecido oculta durante tanto tiempo. Algunos fanáticos incluso confesaron sentir admiración por el valor de Marcela al decidir hablar finalmente sobre algo tan personal. Otros aseguraban que lo verdaderamente importante no era la edad ni el género de la persona que ama, sino el hecho de verla aparentemente feliz después de tantos años de discreción absoluta. Sin embargo, también aparecieron críticas y comentarios negativos que rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales. Y aunque Marcela evitó entrar directamente en confrontaciones públicas, muchas personas cercanas aseguran que toda esta exposición repentina le generó una enorme presión emocional. Porque una cosa es guardar silencio durante años, y otra muy distinta es ver cómo tu vida privada se convierte de pronto en tema de conversación para millones de personas. Aún así, hay algo que quedó claro después de aquella inesperada confesión. Marcela Gándara parece haber llegado a un momento de su vida donde ya no quiere seguir escondiendo completamente sus emociones. Y quizá por eso sus palabras impactaron tanto. Porque detrás de toda la polémica, lo que muchas personas realmente sintieron fue que por primera vez en muchísimo tiempo la cantante estaba hablando desde un lugar profundamente honesto y personal. Ella siempre fue demasiado reservada. Ahora entendemos por qué. Esa frase comenzó a repetirse constantemente entre los seguidores de Marcela Gándara después de toda la polémica reciente. Y es que mirando hacia atrás muchas personas empezaron a darse cuenta de algo curioso. La cantante nunca permitió realmente que el público conociera demasiado sobre su vida sentimental. Durante años, Marcela construyó una imagen completamente distinta a la de muchas celebridades, acostumbradas a compartir cada detalle de sus relaciones personales. Mientras otros artistas publicaban romances, rupturas y momentos íntimos en redes sociales, ella prefería mantenerse en silencio. Sus entrevistas casi siempre giraban alrededor de la música, la espiritualidad o temas emocionales mucho más profundos. Pero cuando las preguntas se acercaban demasiado a su vida privada, inmediatamente levantaba una barrera. Y precisamente ese misterio terminó despertando todavía más curiosidad, ahora que comenzaron los rumores sobre su supuesta relación sentimental con una persona mucho más joven. Muchos fanáticos aseguran que con el paso del tiempo empezaron a aparecer pequeñas señales que antes parecían insignificantes. Fotografías compartidas discretamente, viajes donde siempre aparecía acompañada por la misma persona, o ciertos mensajes ambiguos que hoy son interpretados de manera completamente distinta por quienes siguen de cerca su vida. Lo interesante es que Marcela nunca negó directamente las especulaciones, pero tampoco las confirmó. Simplemente eligió guardar silencio durante muchísimo tiempo. Y ese silencio terminó convirtiéndose en el centro de todas las conversaciones cuando finalmente apareció aquella frase explosiva: "Nos vamos a casar". Algunas personas cercanas aseguran que la cantante siempre fue extremadamente cuidadosa con lo que mostraba públicamente, porque sabía perfectamente el nivel de atención y críticas que podría recibir. Mantener una vida privada lejos de los medios no era casualidad. Era una decisión consciente para proteger algo que consideraba demasiado importante y personal. Pero vivir así también tiene un costo emocional enorme. Porque cuando una persona famosa pasa años ocultando parte de su realidad por miedo al juicio público, inevitablemente termina cargando una presión silenciosa muy difícil de explicar. Y muchos creen que eso fue exactamente lo que ocurrió con Marcela Gándara. A medida que crecían las teorías en redes sociales, comenzaron a circular antiguos videos y entrevistas donde algunos seguidores afirmaban notar señales emocionales que antes pasaban desapercibidas. Había frases sobre libertad, autenticidad y felicidad personal que hoy muchas personas interpretan de una forma completamente diferente.
También empezó a llamar la atención el hecho de que Marcela evitara constantemente hablar sobre relaciones amorosas tradicionales. Cada vez que surgían preguntas relacionadas con parejas o matrimonio, ella respondía de manera muy general, o desviaba rápidamente la conversación hacia otros temas. En ese momento parecía simple discreción. Pero ahora muchos creen que existía una razón mucho más profunda detrás de esa actitud. Lo más complicado para figuras públicas como ella es el peso de las expectativas. El público suele construir una imagen determinada sobre los artistas que admira, y cuando esa imagen cambia inesperadamente, las reacciones pueden volverse extremadamente intensas. Marcela probablemente entendía perfectamente eso desde hace años. Por eso no sorprende que haya decidido proteger su intimidad durante tanto tiempo, especialmente si realmente estaba viviendo una relación sentimental que sabía que generaría controversia en ciertos sectores de sus seguidores. Sin embargo, el problema de guardar silencio durante demasiado tiempo es que la presión termina creciendo lentamente. Y en algún momento, sostener esa distancia emocional frente al mundo puede volverse agotador. Algunas personas cercanas aseguran que Marcela llevaba tiempo cansada de esconder aspectos importantes de su vida personal, simplemente para evitar críticas o comentarios negativos. Y quizá por eso su reciente confesión impactó tanto. Porque más allá del supuesto romance o de la diferencia de edad con su pareja, lo que realmente llamó la atención fue ver a una mujer aparentemente decidida a dejar de vivir bajo las expectativas ajenas. Muchos seguidores confesaron que después del impacto inicial comenzaron a mirar a Marcela con otros ojos, ya no solo como la cantante reservada y espiritual que siempre conocieron, sino también como una persona que probablemente pasó años intentando proteger su corazón del juicio público. Las redes sociales continuaron explotando con opiniones divididas. Algunos la apoyaban completamente y aseguraban que nadie debería esconder a quien ama. Otros seguían cuestionando la situación y tratando de descubrir más detalles sobre la identidad de su supuesta pareja. Pero mientras el debate crecía, Marcela mantenía una actitud mucho más tranquila que la de muchas celebridades envueltas en polémicas similares. Y eso también llamó muchísimo la atención. Porque lejos de mostrarse desesperada por controlar los rumores, parecía transmitir cierta calma, como si finalmente hubiera llegado a un punto de su vida donde ya no necesitara esconderse tanto como antes. Quizá porque después de tantos años viviendo en silencio emocional, llegó el momento donde seguir ocultando sus sentimientos comenzó a pesar más que enfrentarse a las críticas del público. Y si algo quedó claro durante toda esta polémica, es que Marcela Gándara nunca fue simplemente una artista reservada por casualidad. Detrás de ese silencio probablemente existía una mujer que llevaba muchísimo tiempo intentando proteger una parte muy íntima de sí misma, mientras el mundo observaba cada uno de sus movimientos sin imaginar realmente todo lo que estaba guardando en secreto. Siempre estuvieron más unidas de lo que la gente imaginaba. Después de la inesperada confesión de Marcela Gándara, muchísimas personas comenzaron a mirar hacia atrás y notar detalles que antes parecían normales. Fotografías discretas, viajes compartidos, mensajes emocionales y una cercanía constante con una persona mucho más joven, que según los rumores habría sido mucho más importante en su vida de lo que nadie sospechaba públicamente. Lo que más llamó la atención fue la diferencia de edad. Las versiones que comenzaron a circular aseguran que la supuesta pareja de Marcela sería casi 10 años menor que ella. Y aunque para muchas personas eso no representa ningún problema, el tema se volvió todavía más polémico, debido a la enorme discreción con la que ambas habrían manejado la relación durante tanto tiempo. Según fanáticos que siguen de cerca la vida de la cantante, la conexión entre ellas no habría comenzado recientemente. Algunas personas aseguran que desde hace varios años ya existía una relación extremadamente cercana que iba mucho más allá de una simple amistad. Sin embargo, Marcela siempre evitó hablar públicamente sobre el tema y prefirió mantener todo lejos de los medios. Y quizá justamente eso fue lo que fortaleció tanto el vínculo entre ellas.
porque mientras el mundo exterior especulaba constantemente, ambas aparentemente aprendieron a proteger su relación dentro de un espacio mucho más privado y emocionalmente seguro. Muchas personas comenzaron a analizar antiguas publicaciones donde Marcela hablaba sobre sentirse acompañada en momentos difíciles, encontrar paz emocional o descubrir nuevas etapas personales en su vida. En ese momento, pocos imaginaron que detrás de esas palabras podría existir una historia sentimental tan profunda. También comenzaron a circular comentarios de personas cercanas que aseguraban que la cantante llevaba mucho tiempo viviendo una transformación emocional importante. Ya no parecía la misma mujer cerrada y distante respecto a ciertos temas personales. Poco a poco comenzó a mostrarse más tranquila, más abierta emocionalmente y mucho más segura de sí misma. Y justamente ahí fue donde muchos seguidores empezaron a sospechar que alguien muy especial había aparecido en su vida. Las redes sociales explotaron especialmente después de que varias fotografías antiguas comenzaran a viralizarse nuevamente. En muchas de ellas, Marcela aparecía compartiendo momentos íntimos y tranquilos junto a la misma persona que ahora muchos identifican como su posible pareja. Lo curioso es que esas imágenes estuvieron siempre frente al público, pero casi nadie les prestó verdadera atención hasta que apareció la supuesta confesión sobre el matrimonio. Algunos fanáticos reaccionaron con emoción y apoyo absoluto. Decían que Marcela merecía vivir feliz sin importar lo que opinaran los demás. Otros, en cambio, continuaban cuestionando la situación debido a la diferencia de edad y a la imagen pública que la cantante había mantenido durante años. Pero mientras las críticas y especulaciones crecían, hubo algo que llamó especialmente la atención. Marcela nunca intentó atacar públicamente a quienes hablaban sobre el tema. Tampoco salió desesperadamente a desmentir cada rumor. Y para muchas personas, eso fue una señal todavía más fuerte de que realmente había decidido dejar de esconder completamente su vida emocional. Algunas fuentes cercanas incluso aseguran que la relación se volvió mucho más seria durante los últimos años y que ambas comenzaron a construir una vida compartida lejos del foco mediático. Lejos de las cámaras de los titulares y de la presión constante de Internet, habrían encontrado un espacio donde finalmente podían sentirse tranquilas. Y quizá eso sea lo más humano de toda esta historia. Porque detrás del escándalo de las discusiones en redes sociales y de los rumores sobre la boda, probablemente existe simplemente una mujer que se cansó de ocultar aquello que la hacía feliz. Muchos seguidores confesaron sentirse sorprendidos al principio, pero también emocionados al ver a Marcela aparentemente más libre emocionalmente que nunca. Algunos incluso comentaron que observando sus últimas apariciones públicas, parecía mucho más relajada y en paz consigo misma. Claro que también aparecieron ataques y comentarios negativos, como suele ocurrir con cualquier figura pública que rompe las expectativas que la gente construyó durante años sobre ella. Y probablemente esa era justamente una de las razones por las que Marcela prefirió guardar silencio durante tanto tiempo. Porque vivir una relación bajo el miedo constante al juicio público puede convertirse en una carga emocional enorme. Especialmente cuando millones de personas creen conocer quién eres, cómo deberías vivir y qué decisiones deberías tomar. Pero a sus 42 años, Marcela parece haber llegado a un punto donde ya no quiere seguir viviendo solamente para cumplir expectativas ajenas. Y aunque la polémica continúa creciendo, también hay muchísimas personas que sienten admiración por el hecho de verla finalmente priorizar su propia felicidad. Quizá por eso esta historia ha provocado tantas emociones distintas entre el público. Porque más allá de los rumores de la diferencia de edad o de la controversia, lo que muchas personas realmente están viendo es a una mujer que después de años de silencio, finalmente parece decidida a vivir su verdad, sin esconder completamente a la persona que ama. Lo que parecía una historia de amor terminó convirtiéndose en una guerra en redes sociales. Después de que comenzaran a circular las declaraciones sobre la supuesta boda de Marcela Gándara, con una pareja mucho más joven, Internet explotó de inmediato. En cuestión de horas, su nombre apareció por todas partes, y millones de personas comenzaron a opinar sobre una situación que hasta hacía poco pertenecía completamente a su vida privada. Lo más impactante fue la intensidad de las reacciones.
Algunos seguidores expresaron apoyo absoluto hacia Marcela y aseguraban que tenía derecho a amar libremente, sin necesidad de esconderse. Pero al mismo tiempo, también aparecieron críticas extremadamente duras, especialmente de personas que nunca imaginaron verla envuelta en una situación así. Las plataformas digitales se llenaron rápidamente de comentarios divididos. Mientras unos celebraban que finalmente estuviera viviendo con honestidad emocional, otros cuestionaban duramente tanto la relación como la diferencia de edad con su supuesta pareja. Y precisamente esa división convirtió el tema en una polémica gigantesca que parecía crecer cada día más. Muchos fanáticos confesaron sentirse confundidos. Durante años construyeron una imagen muy específica de Marcela Gándara, una mujer reservada, espiritual y extremadamente discreta respecto a su vida sentimental. Por eso descubrir repentinamente rumores sobre una relación secreta y una posible boda provocó un choque emocional enorme entre quienes la seguían desde hace tiempo. Pero quizá lo más duro para Marcela no fueron solamente las críticas públicas. Lo verdaderamente complicado fue ver cómo su vida privada pasó a convertirse en tema de debate masivo. Personas que jamás la conocieron comenzaron a opinar sobre sus sentimientos, sus decisiones y hasta sobre cómo debería vivir su relación. Algunas publicaciones en redes sociales llegaron a volverse extremadamente agresivas. Hubo quienes la acusaban de haber engañado al público durante años, simplemente por no hablar antes sobre su vida sentimental. Otros aseguraban sentirse decepcionados porque la cantante nunca había compartido abiertamente esa parte de sí misma. Sin embargo, también apareció una enorme cantidad de personas que salieron a defenderla. Muchos seguidores aseguraban que Marcela nunca tuvo obligación de explicar públicamente a quién ama ni cómo decide vivir su intimidad. Para ellos, la verdadera discusión no debía centrarse en la orientación de su relación, sino en el derecho de cualquier persona a proteger su vida privada. Y mientras toda esa tormenta explotaba alrededor suyo, Marcela mantuvo una actitud sorprendentemente tranquila. Eso fue algo que llamó muchísimo la atención. En lugar de responder impulsivamente o entrar en discusiones públicas, parecía mantenerse en silencio, observando todo desde cierta distancia emocional. Algunas personas cercanas aseguran que aunque intentaba mostrarse fuerte, toda la exposición repentina sí terminó afectándola emocionalmente. Porque una cosa es vivir una relación en privado, y otra muy distinta es ver cómo millones de personas comienzan a analizar cada aspecto de tu vida sentimental de un día para otro. También empezaron a surgir debates mucho más profundos entre sus seguidores. Algunos hablaban sobre la presión que sienten muchas figuras públicas para ocultar partes importantes de sí mismas por miedo al rechazo social. Otros reflexionaban sobre lo difícil que puede ser para una celebridad mantener relaciones auténticas cuando sabe que cualquier detalle terminará convertido en noticia. Y justamente, ahí fue donde muchas personas comenzaron a mirar la situación de Marcela desde otra perspectiva. Porque detrás de toda la polémica probablemente existía simplemente una mujer agotada de esconder emociones reales para evitar críticas externas. Las redes sociales continuaban explotando diariamente con nuevas teorías, rumores y discusiones. Cada fotografía antigua, cada entrevista pasada y cada publicación ambigua era analizada obsesivamente por miles de usuarios intentando descubrir más detalles sobre la supuesta relación. Pero mientras Internet parecía desesperado por obtener respuestas, Marcela comenzó a transmitir algo muy distinto. Una especie de calma emocional que sorprendió incluso a quienes la criticaban. Como si después de tantos años guardando silencio, finalmente hubiera aceptado que nunca podría controlar completamente lo que el mundo pensara sobre ella. Y quizá eso sea justamente lo que volvió esta historia tan intensa emocionalmente. Porque más allá del escándalo de las críticas o de la controversia, muchas personas sintieron que estaban viendo a una mujer enfrentándose por primera vez a la opinión pública, sin esconder completamente quién es realmente. A sus 42 años, Marcela Gándara parece haber llegado a un punto donde proteger su tranquilidad emocional se volvió más importante que seguir sosteniendo una imagen perfecta para los demás.
Y aunque la polémica continúa creciendo, también es evidente que muchísimas personas comenzaron a admirarla justamente por eso. Porque en un mundo donde tantas figuras públicas viven intentando complacer expectativas ajenas, verla aparentemente decidida a defender su propia felicidad terminó provocando una reacción todavía más fuerte entre quienes siguen cada paso de esta historia. Después de tantos años de silencio, parece que ya no quiere vivir ocultando lo que siente. Esa es la conclusión a la que llegaron muchísimas personas después de toda la polémica alrededor de Marcela Gándara. Porque más allá de los rumores de las críticas y de las discusiones interminables en redes sociales, hubo algo que quedó muy claro para el público. La cantante parece estar atravesando uno de los cambios más importantes y personales de toda su vida. Durante años, Marcela construyó una imagen extremadamente reservada. Siempre mantuvo distancia entre su carrera y su intimidad. Rara vez permitía que las personas conocieran detalles reales sobre sus emociones más profundas. Y precisamente por eso, verla ahora aparentemente mucho más abierta respecto a su vida sentimental provocó un impacto tan enorme entre sus seguidores. Muchos fanáticos comenzaron a preguntarse cuánto tiempo habría pasado ocultando una parte importante de sí misma simplemente para evitar críticas o decepcionar expectativas ajenas. Porque cuando una figura pública vive constantemente observada por millones de personas, incluso amar puede convertirse en algo complicado. Las últimas semanas dejaron una sensación muy fuerte entre quienes siguen su historia. Marcela ya no parece actuar con el mismo miedo de antes frente a los rumores. Aunque continúa siendo discreta, hay algo distinto en su actitud. Como si finalmente hubiera llegado a una etapa donde proteger su tranquilidad emocional vale más que intentar satisfacer lo que otros esperan de ella. Y quizá eso sea precisamente lo que más ha conectado emocionalmente con muchas personas. Porque detrás de toda esta polémica no solo hay una supuesta relación sentimental. También existe la historia de una mujer que probablemente pasó años luchando internamente entre el deseo de ser auténtica y el temor a las reacciones del mundo exterior. Algunas personas cercanas aseguran que Marcela cambió muchísimo emocionalmente durante los últimos años. La describen como alguien más tranquila, más segura de sí misma y mucho menos preocupada por mantener una imagen perfecta frente al público. Y para muchos seguidores, ese cambio comenzó a hacerse evidente, incluso antes de toda esta controversia. También empezó a notarse algo importante en sus últimas apariciones públicas. Parecía emocionalmente más libre. Sus mensajes comenzaron a transmitir paz, autenticidad y una especie de serenidad que antes no era tan visible. Como si finalmente estuviera dejando atrás el miedo constante al juicio ajeno. Claro que las críticas continúan existiendo. Siempre habrá personas incapaces de aceptar que una figura pública tome decisiones diferentes a las que ellos imaginaban. Pero al mismo tiempo, también surgió una enorme ola de apoyo hacia Marcela. Muchísima gente aseguró admirar el valor de alguien que después de tantos años de silencio, finalmente parece estar eligiendo vivir según sus propios sentimientos. Y quizá ahí está la verdadera razón por la que esta historia se volvió tan viral. Porque más allá de la supuesta boda de la diferencia de edad, o de la controversia sobre su relación, el público siente que está viendo a una mujer tomando el control de su propia vida emocional. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo donde fanáticos confesaban sentirse identificados con ella. Algunas personas hablaron sobre lo difícil que puede ser ocultar partes importantes de uno mismo durante años por miedo al rechazo. Otras simplemente celebraban verla aparentemente feliz después de tanto tiempo viviendo de manera tan reservada. Lo curioso es que mientras la polémica crecía, Marcela parecía mantenerse cada vez más firme emocionalmente. Eso sorprendió muchísimo a quienes esperaban verla derrumbarse frente a la presión mediática. Pero ocurrió lo contrario. En lugar de desaparecer o entrar en conflicto público, comenzó a transmitir una imagen mucho más serena y segura. Tal vez porque después de tantos años intentando protegerse del juicio externo, finalmente entendió que nunca podrá controlar completamente lo que otros piensen de ella. Y cuando una persona llega a ese punto, algo cambia profundamente por dentro.
Muchos seguidores incluso comentaron que independientemente de si los rumores son totalmente ciertos o no, sienten que Marcela está viviendo una etapa mucho más honesta consigo misma. Una etapa donde ya no quiere seguir escondiendo emociones reales solo para encajar dentro de expectativas ajenas. Y probablemente eso sea lo más importante de toda esta historia. No la polémica, no las discusiones en Internet, ni los rumores alrededor de su vida privada. Lo verdaderamente fuerte es ver a una mujer que a sus 42 años parece haber decidido finalmente priorizar su felicidad emocional por encima del miedo. Porque al final, detrás de toda figura pública, existe una persona real. Alguien que también necesita sentirse amada, comprendida y libre para vivir su vida, sin tener que esconder constantemente quién es realmente. Y aunque el debate sobre Marcela Gándara continúa generando opiniones divididas, hay algo que nadie puede negar después de muchos años de silencio. Hoy parece mucho más cerca que nunca de vivir exactamente como quiere vivir. Y quizá después de toda esta polémica, muchas personas comenzaron a entender que detrás de la imagen pública de Marcela Gándara, siempre existió una mujer que también tenía miedo, dudas y emociones que durante años prefirió guardar en silencio. Porque a veces las personas más reservadas no son las que menos sienten, sino las que más tiempo pasan intentando proteger aquello que consideran verdaderamente importante. Más allá de los rumores, de las críticas y de las discusiones en Internet, esta historia dejó una reflexión muy humana. Nadie sabe realmente cuánto puede costarle a alguien esconder una parte de sí mismo por miedo al rechazo o a decepcionar expectativas ajenas. Y quizá por eso tantas personas terminaron conectando emocionalmente con Marcela en esta etapa de su vida. A sus 42 años, parece estar viviendo un momento completamente distinto. Un momento donde por primera vez, en mucho tiempo, ya no quiere seguir cargando el peso de aparentar algo para tranquilizar a los demás. Y aunque las opiniones continúan divididas, también es evidente que muchísimos seguidores sienten admiración al verla aparentemente más libre, más tranquila y mucho más auténtica consigo misma. Porque al final, la felicidad rara vez llega cuando vivimos según lo que otros esperan. A veces aparece justamente cuando dejamos de escondernos y empezamos a vivir desde un lugar más honesto con nuestro propio corazón. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre toda esta historia de Marcela Gándara? ¿Crees que hizo bien en finalmente hablar sobre su vida sentimental o piensas que debió seguir manteniendo todo en privado? Te leo en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias llenas de emociones, secretos, polémicas y momentos humanos que pocas veces se muestran frente a las cámaras, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos. Porque detrás de cada figura famosa siempre existe una verdad mucho más profunda de la que el público imagina.